Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana tengo el agrado de poder compartir con ustedes el devocional, pero también contento porque ya finalizamos con las meditaciones en cuanto al estudio en la carta de Filipenses. Es por eso que les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4, del versículo 21 al 23. Allí será la lectura de este día. El devocional de hoy tiene por título La gracia, de principio a fin. Comienza así el versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo despide a los hermanos. Y no solamente Pablo, sino aquellos hermanos que se encontraban con él. ¿Sí? Recordemos que Pablo estaba así encarcelado, ¿sí? Y de alguna manera les comparte que incluso en el lugar donde él estaba podía tener comunión con otros hermanos y que ellos conocían de la situación de los hermanos en Filipenses, que ellos conocían las distintas ofrendas que le hicieron llegar, que ellos conocían el motivo principal por el cual lo hacían. También menciona a otros, aquellos que pertenecían a la casa de César. Y lo más seguro es que no hable de algún familiar directo, sino de personas que tenían quizás algún cargo, como guardias, u otros en particular, pero que no eran familiares directos del César. Y por último, y donde acapara la atención en este día, Pablo les dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con ellos, con todos ellos. Amén. Pensaba en la gracia de principio a fin, porque ¿cómo es posible que un cristiano, que un creyente, que un hijo de Dios pueda avanzar en su vida, en su peregrinaje, en su crecimiento personal? O principalmente, ¿cómo alguien puede acercarse a Dios sin gracia? Es evidente que cuando uno no conoce su condición de pecador, pero aún intenta acercarse a Dios, no llega a dimensionar la gran importancia de la gracia en cuanto a la reconciliación entre Dios y el hombre. Y Jesucristo vino a este mundo a poder reflejar a los hombres la gracia de Dios, el verbo hecho carne. Es por eso que podemos decir que por gracia también somos salvos. ¿Sí? En Efesios capítulo 2, versículo 8, leemos lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También hay otro versículo que quisiera leer, allí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, y aún así Dios tuvo gracia para con cada uno de nosotros. Y hablando específicamente también de nuestro crecimiento y perseveración, es posible solo por su gracia. ¿Sí? Recordemos entonces aquel versículo que también lo voy a leer, allí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, que dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Su gracia también se encuentra presente en nuestras debilidades, en todo momento, donde realmente, puesto nuestros ojos en Jesús, podemos ver que somos sostenidos, que nuestras fuerzas son renovadas y que las fuerzas por las cuales podemos estar de pie ante las adversidades no provienen de nosotros, proviene de Dios. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 leemos lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí. Cada día debemos recordar en nuestro crecimiento, vamos entendiendo quizás con un poco mayor de complejidad que antes, o quizás con un poquito más de dimensión que antes, que nuestra vida ya no está también bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 6:14 leemos lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto nos lleva a pensar de que el hecho de pensar de que estamos bajo la ley nos llevaría a una vida religiosa, a una vida de parámetros puestos también por el hombre, en donde despiadadamente ponen normas e incluso hábitos que no agradan a Dios y que solamente agradan a los ojos de los hombres. Entender que estamos bajo la gracia nos hace posicionarnos en donde verdaderamente debemos estar, en una posición de gratitud constante, sabiendo de que por gracia fuimos salvados, somos sostenidos, podemos crecer por su gracia, y que esta gracia estará presente cada día de nuestras vidas hasta nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es posible que sepamos poco acerca de la gracia, pero lo más importante es que la experimentemos cada día, de que realmente seamos conscientes de que la gracia está ahí, pero debemos reconocerla. Entender que vivo bajo la gracia es recordar que mi nueva identidad está en Cristo. Y recordemos también aquel versículo en el primer capítulo de Filipenses, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O incluso aquel versículo 13 del capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo en su nueva vida se identificaba con Cristo y a su vez podía experimentar la gracia diaria que Dios tenía hacia él, que Dios le daba. Pablo reconocía que sus fuerzas, que había una fuerza mayor que lo sostenía ante adversidades, ante tentaciones, ante las debilidades que se presentaban en su vida. Era Dios, era su gracia, el poder llevar a cabo su ministerio, a pesar de todo lo que pasó, era posible solo por la gracia de Dios. Que al reconocer la gracia de Dios en nuestra vida, podamos responderle a Dios
en adoración, en intimidad, en obediencia, en gratitud. Y cuánta gratitud debemos tener para con Él. Quizás agradeciendo también por la vida de otros hermanos, porque podemos ver la gracia de Dios en la vida de ellos. Que podamos en esta mañana agradecer y al comenzar nuestras actividades, que podamos llevar vidas piadosas. Hermanos, que estos estudios a lo largo de todos estos días, deseo que hayan podido serles de bendición. Sin más, que tengan un buen día, que el Señor les bendiga.